Las opiniones vertidas en este programa expresan los puntos de vista de los participantes y en ningún momento pretenden ser la solución a todas las problemáticas relacionadas. Queda a discreción de los escuchas el tomar sus propias decisiones. Hola, les damos la bienvenida a una emisión más de Entropy, un espacio donde exploramos y reflexionamos sobre esos elementos psicológicos que nos caracterizan como seres humanos. Hola Fede, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Iván, muy bien, algo emocionado Iván. Ya vamos a empezar con el mitote. Bueno, en mi colonia ya empezamos desde el día primero. ¿Con qué, perdón? ¿Mitote? ¿No sabes qué es un mitote? No. Para nuestros queridos escuchas de no este país y que no estén muy enterados, mitote es fiesta, reunión, pachanga, ruido, barullo, todo al mismo tiempo en un ambiente mexicano. Mitote. Ok, una fiesta, celebración. Celebraciones, sí. ¿Y por qué? ¿Celebración para qué? Mira, en mi colonia desde el día 1 de diciembre se empiezan a hacer verbenas o kermés desde el día 1 porque la iglesia de mi colonia es por la Virgen de Guadalupe. Entonces acostumbran a hacer celebraciones desde el día 1. Que he de decirte que como las calles se van peleando las sedes, ya empiezan una semana antes. Entonces desde el día 27, 28 de noviembre, perdón, empiezan a tener las kermés ahora. Ok. Entonces del día 1 al día 12 ya hay una kermés por lo de la Virgen y acostumbran regalar realmente. Por eso digo que es como una verbena, porque regalan cosas como chilaquiles, atole, café en la calle a los que van a misa. Y ya después del 12, se supone que descansan y mañana 16 de diciembre, como sabes, empiezan las posadas. Y también hacen otra vez reuniones. Hay ahora sí hay venta de cosas y hay cosas que te regalan. Te pueden regalar un vasito de ponche y a lo mejor te compras unos chilaquiles. Sí, pues porque ya pues estamos a 10 días, ¿no? De que sea Navidad y pues a 15 días de que acabe el año. Oh, por Dios, un año más de pandemia. ¿Cuántas cosas no pasaban este año, no, Fede? Sí, Un año nuestro sí. en Entropy, ¿no? Con todos ustedes. Nuestro primer aniversario. Nuestro primer aniversario, y pues bueno, ahora sí que entonces qué bueno que a partir de mañana dices, ¿no? 16, pues está empezando este tema de las posadas. Quienes sigan esta costumbre, pues esperamos que se la pasen muy bien. Los invitamos a seguirse cuidando y mantener como las medidas necesarias para no contagiarse del famoso COVID. Y pues ahora sí que nuestros mejores deseos, ¿no? Porque ahora sí que esto ya se está acabando. Sí, a mí me gustan estas festividades, Iván, representan muchos buenos recuerdos familiares, donde todos mis hermanos están, y algunos ya fallecieron, pero donde toda mi familia estaba completa y reunida y celebrábamos las posadas en familia. Entonces son bonitos recuerdos y tratamos de mantener un ritmo y unas vivencias así de estar juntos, de convivir, de disfrutar estas fechas de fin de año. Muy bien, muy bien. Pues ahora sí que creo que eso es la parte interesante de estas fechas, que nos reúnen de nuevo con las personas que amamos y pues a nosotros en Entropy pues nos unen con todos ustedes y además pues les seguimos ofreciendo información, ¿no? Que esperamos que les permita, por ejemplo, proponerse nuevos objetivos para 2023, ¿no? Con el fin de que logren disfrutar más, ¿no? Sí, que su calidad de vida mejore y su bienestar sea disfrutable desde el primer momento, si es posible, claro. Exactamente. Y entonces, pues hoy vamos a seguir hablando sobre el enojo. El enojo. Y les recordamos que de forma general, hace ya un año, hablamos de las emociones en general, que fueron los episodios 4, 5 y 6, ¿no? De Entropy. Por lo cual, si estás apenas sintonizando este episodio, te sugerimos escuchar primero esos tres. Y este es el segundo episodio donde abordamos el tema del enojo. Por lo tanto, si estás al día, pues solo te recordamos que en el episodio número 57 empezamos, ¿no? Federico y yo a platicar un poco sobre este tema, que curiosamente hablábamos la sesión pasada que es una emoción primaria, ¿no? Sí, y hablábamos de algunos estudios y a mí me hacía mucho ruido cuando empecé a buscar la bibliografía. Por ejemplo, Greenberg y Paivilio 2007 decía que había dos tipos de enojo. Uno que está en la órbita de la autoafirmación y la defensa y promueve la asertividad y la acción
medida y eficaz, que conduce a la defensa del respeto y los derechos, por lo que se tiene como objeto armonizar las relaciones sociales, que incluso Fijosat en el 2007 también considera que hay un punto de agresividad que establece una suerte defensiva. Curiosamente, el padre del psicoanálisis, dicen por ahí, Fromm, en el 1979, dice que es algo muy favorable para el desarrollo de una vida sana. Y con todo lo que dijimos en la vida y en lo anterior, hay dos estudios que me llamaron a mí la atención, Iván. Uno de White en 1990 y otro de Rosaldo en 1991, con que conceden toda la versión natural, pero dicen en su versión maligna, eh, todo enojo lleva a algo destructivo. O sea, sí aceptan todo, pero consideran que también hay una versión más intensa y que puede llegar a ser maligna o aversiva. Maligna está, Sí, está muy fuerte esa palabra. sí, sí. Cuando lo leí yo dije, ¿cómo? Bueno, está bien, lo concedo, ¿no? Y hablando de la biología y anclado en las múltiples regiones del sistema nervioso central, habla de que las interconexiones entre los circuitos cerebrales apoyan la emergencia de una conducta emocional cada vez más madura. Jarnoz en el 2001, Retana y Sánchez en el 2008 vuelven a hacer esa evaluación y dicen que especialmente en los niños preescolares es posible identificar esta biología, es decir, a edades tempranas hay manifestaciones del enojo y cómo se dispara hacia una versión aversiva. Ok, y justamente esta parte que, bueno, esta versión del enojo, que ya decíamos que finalmente su función es defensivo y protectivo, ¿no? Y que el enojo, pues, es una respuesta natural del cuerpo que va a buscar como invitarnos a tomar una acción para protegernos. ¿No crees que esta forma, cómo lo escribieron? ¿Maligna? Como una versión maligna, finalmente no es ese enojo que no hemos sabido expresar y que decíamos la vez pasada, que llega a un punto donde sale todo de cajón y la respuesta es muy avasallante, o sea, es muy grande. Fíjate, Iván, que yo te puedo decir que vamos a tratar un tema por ahí más adelante que sigue siendo cada vez más atrayente para mí, que son los sesgos cognitivos. Cuando yo empiezo a tener una situación de molestia, incomodidad y el enojo se hace presente o se identifica, yo en esa situación tiene una fuente directa natural y la puedo asociar sin mayor contratiempo. Sin embargo, como dices, cuando voy acumulando estos eventos y no les doy salida, hay un sesgo cognitivo presente y entonces empiezo a asociar esa primera acción o esa primera reacción a más cosas. Y entonces lo que era tan claro al principio empieza a distorsionarse. Y curiosamente empezamos a asociar con otras cosas, algo que puede ser muy biológico y que nos enfadó. Luego ya empezamos a asociarlo con personas, situaciones, reacciones, emociones, sentimientos y creencias. Y entonces ya vienen los sesgos cognitivos y luego resulta que lo que primero te causó una molestia como que se va quedando atrás y el sesgo cognitivo va predominando y entonces ya se acumuló y haces unas cosas raras en tu mente que están poco asociadas con tu realidad primaria. Sí, sí, finalmente es, no sé, yo creo que muchas veces en la vida, que es algo que también no termino de entender, ¿no? El tema de las emociones como que nunca hemos tenido una educación como sociedad, ¿no? De manejarla. Bueno, sé que tú eres, tú estás fuera de la normal, ¿no? Yo soy alien, ajá. Pero justamente creo que al no haber esa educación de, oye, ¿cómo manejo mi enojo desde niño, adolescente, adulto joven? Uno pues hace lo que pues de forma intuitiva aprende de la familia, que quizás es como reemplazarla, sustituirla o justamente guardarla, ¿no? Pero nunca se aprende que, ok, el enojo está bien que tal vez lo controles al momento, no lo expreses, pero que le tienes que dar salida, ¿no? De preferencia al mismo día, porque si no pasa esto que estamos diciendo, de que se acumula, se queda ahí atorado y entonces, pues toma una versión maligna, ¿no? Yo aquí, desde la sesión pasada, olvidé comentar que, por ejemplo, en acupuntura ya había dicho que el enojo se asocia con el hígado. Entonces, una forma también adicional de manejar el enojo cuando uno lo tiene ahí como muy guardado
es justamente comiendo cosas con sabor ácido. O sea, tú puedes comer algo ácido, limones, naranjas, chamoy, lo que sea que ubiques ácido, y es una forma como darle salida y desintoxicar el hígado de tanta emoción guardada. Y la otra, pues literal, haciendo acupuntura, ¿no? No sé si tengas miedo a las Agujas. agujas, ya decíamos, ¿no? Que ahí hay una fobia relacionada con las agujas, pero honestamente yo te podría invitar y te podría decir que el tomar acupuntura para el manejo y regulación de las emociones ayuda y ayuda muchísimo. Entonces, esa es una idea. Otro tema que también en mi experiencia me han compartido es que cuando uno de repente se enoja demasiado es porque nos falta vitamina B12. Mm. Entonces, en mi caso, inclusive, un doctor me dijo, mira, Iván, cuando tú de repente empieces a ubicarte que te estás enojando por cualquier cosilla, que si se puso el alto, que si te contestaron, que si no se mandó el correo, lo que sea, quizás estás falto de vitamina B12. Entonces, cuando te detectes así, te mando estas inyecciones, ¿no? Una cada semana y con eso. Y la Fíjate, Iván, verdad qué es que sí, curioso. ¿eh? Y la verdad es que sí, o sea, sí es verdad, sí funciona. Entonces, pues les paso el tip y pregúntenlo con sus doctores. Y ah, creo que en esta sesión, Fede, lo que podríamos justamente avanzar es en esta parte, ¿no? O sea, ¿por qué aprenderíamos a no expresar el enojo? ¿Y qué pasa cuando de repente está saliendo? ¿Por qué? Porque justamente yo encontré que el enojo mal manejado y expresado puede tener varias secuelas sobre la salud física y mental. En un estudio del 2001, donde Leibovich de Figueroa y Schmidt comentaron y concluyeron que el enojo es un factor de riesgo para contraer diferentes enfermedades, por lo que el enojo se puede llegar a percibir como una emoción negativa muy intensa. En el 2016, otro estudio por Hopwood y Krueger comentaron que la expresión incorrecta del enojo puede provocar trastornos emocionales, que ya vimos, ¿no? Puede derivar en una neurosis. Y, por ejemplo, hay estudios que han asociado que cuando nosotros suprimimos el enojo, o sea, cuando nos los guardamos, o sea, porque una cosa es controlar, manejar y otra cosa es suprimir, se ha asociado con enfermedades relacionadas con la hipertensión, enfermedades de la arteria coronaria y en algunos cánceres, pues digo, cáncer, ¿no? Digo, esto es, hay que revisarlo, ¿no? Finalmente es un estudio que hicieron estos estudiosos, pero a lo que voy es que el enojo sí se ha estudiado en muchísimos momentos porque se ha descubierto que su supresión o su mal manejo a lo largo del tiempo puede provocar alguna enfermedad o padecimiento físico, ¿no? Y la verdad es que, digo, afortunadamente creo que yo aprendí a manejarlo de manera oportuna, pero yo sí conozco personas que de repente por un episodio de ira muy fuerte o un episodio de una molestia extrema, empezaron con un tema físico, ¿no? Y Ujú. normalmente identifico que es un tema de hipertensión. Fíjate, Iván, qué interesante porque dentro de lo que yo me tocó encontrarme en las investigaciones, 2001, 2007, y te puedo decir una docena de investigadores, estaban hablando del enojo como desde el enfoque cultural, psicológico, pero cómo afecta según la cultura. Y algo que me llamó la atención, te digo, son muchos estudios, es que dicen que el enojo tiene como una caducidad o se prescribe de la manera natural de cómo sacar el enojo. Es decir, tú tienes un evento, te enojas y en ese momento lo vives, lo sacas, lo expresas, esa sería su Su causa latencia. natural y se acabó, ¿no? Sin embargo, cuando empiezas a guardarlos o empiezas a asociarlos y se empiezan a crear otras cosas ahí porque los acumulaste, porque no los viviste, dicen que se prescribe la forma natural. O sea, si tú ibas a decir solo, oye, me molestó esto y quiero que por favor no hagas esto, ya, se terminaba el enojo. Cuando tú no lo haces, tú prescribes esa respuesta natural al enojo. Y entonces, cuando pasa el tiempo, no lo vas a vivir de ninguna manera igual. O sea, esa forma natural que pudo haberse sobrellevado y haber sido muy claros y muy directos, muy precisos en el cómo, el por qué y cómo se estaban viviendo las situaciones, los eventos y el enojo mismo, se acabaron, se prescriben. Cuando se acumula y pasa un tiempo,
Lo que sigue es entonces otra manera de responder a esas mismas situaciones que acumulaste y que no diste salida, y entonces a lo mejor en vez de hablar, ahora puedes discutir, pelear, justificar nuevas acciones, asociarlas con nuevas emociones, o sea, pero ya no tiene su salida natural. Entonces, todos ellos, te hablo de Fernández, Ubieta, Páez, Fox, Calkin, Díaz, Díaz Guerrero, todos dicen que las premisas interrelacionadas como, con sus normas e ideas y los papeles sociales, así como las reglas de interacción y situaciones, se van a cancelar de su forma inicial y van a crearse nuevas que son diferentes y generalmente son complejas y conflictivas. Y es que quiero pensar, ¿no? Que ha de ser como una bola de nieve. Sí, O sea, quizás era un pequeño copo que iba a caer, ¿no? Y ya, ya, ahí ajá, se iba a quedar. forma parte de una nevada, ajá. Ajá, sí. Pero al momento en que ese enojo no, lo prohibimos, lo guardamos, lo cancelamos, esa energía se queda, se empieza a acumular en la punta de la montaña y llega un punto donde es tanto el enojo que ante cada evento que su sitio se asoció, la respuesta es descomunal, ¿no? Ujú. Y Y entonces, y desproporcionada. desproporcionada, y entonces en lugar de decir, oye, Fede, es que me molestó que me pisaras hace rato, ¿no? Es, ay, Federico, siempre lo mismo contigo, ¿cómo es posible? Ya me voy, no vamos a seguir con él. O sea, las respuestas son descomunales, ¿no? Ujú. Y eso cuando nos queremos ver nice, ¿no? Y nada más platicarlo. Pero fíjate que tomando un tema muy importante y pues triste a la vez, yo creo que, por ejemplo, en México todo este tema de, pues estas historias amorosas, donde desafortunadamente terminan y una parte de la pareja, una de las partes de la pareja no soporta terminar y entonces en su enojo termina con la vida de la otra persona, yo creo que es justo parte de eso. O sea, creo que ese momento, entre tantas cosas que están interviniendo, eso que lleva a estas personas a cometer un acto así es justamente eso, ¿no? Como una respuesta tan guardada, tan acumulada, que es así de que, o sea, no, no te vas, ¿no? Y prefiero que aquí quedes a que sigas tú y sigas tu vida y seas feliz con alguien más, ¿no? Entonces, o sea, imaginemos eso, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, te podía contar que alguna vez me tocó ver que ahí donde vivían con mis papás, unos vecinos, bueno, había unos vecinos que como que de repente transgredían, ¿no? Los derechos de mis padres en cuanto a la zona y el uso que se hacía de espacios comunes. Y entonces un día mi papá fue a discutir con el señor, ¿no? De esa pareja. Y en la discusión, pues de repente el señor se fue a su casa. Y mientras se quedaron como discutiendo mis papás con la señora. Y de repente el señor regresó y arremetió contra mi papá. Pero de la espalda sacó un machete. Ok. O sea, le soltó un machetazo a mi papá. Y pues mi papá afortunadamente vio la reacción del señor y saltó hacia atrás. Si mi papá no ve eso, o sea, el señor lo alcanza. Es otra, sí, claro. Pero a lo que voy es eso, o sea, una discusión, ¿no? Donde quizás ya había temas ahí, pues, añejados, ¿no? Que quizás ni siquiera tampoco eran relacionados con mis papás. Este señor, o sea, se desbordó, fue por su instrumento, regresa y suelta el golpe, ¿no? O sea, al final fueron al ministerio, ¿no? Y creo que sí levanta un acta a este señor. Pero mi punto es eso, o sea, imagínense el enojo, a qué grado nos puede llevar, ¿no? Fíjate, Iván, que Goleman, al quien yo considero es uno de los pilares de la inteligencia emocional, Sí, en 1996, en sus estudios señaló que en el caso del enojo surge en el caso del enojo surge un aumento en el flujo sanguíneo a las manos. Se hace más fácil empuñar un arma o golpear a un enemigo. También aumenta el ritmo cardíaco y la tasa de hormonas que, como la adrenalina, generan la cantidad de energía necesaria para acometer acciones vigorosas y en algunos casos violentas. sí. O sea, ¿qué te digo con todo esto? Yo en algún momento en estas tareas de introspección hago reflexión sobre algunas cosas. Ah, en la Biblia, Iván, hay una parte donde dice que tú reconoces tu enojo, tú lo tienes que vivir. Y conforme el atardecer o la luz del día se acabe, tú debes de deshacerte de ese enojo.
No debes de encontrar la luz de un nuevo día, no te debe de encontrar con el enojo, ¿vale? Que es lo que yo comentaba en los episodios iniciales de emociones, que decía que hay un estudio que dice que una persona emocionalmente equilibrada vive las 5 emociones básicas al día. Exacto. Sí, voy a terminar primero con esta. Y digo, hace miles de años alguien se dio cuenta que ese enojo guardado podía producir cosas desastrosas cuando lo venías acumulando, según la misma Biblia, y te ordena que el Padre, Dios, te indica que te debes de deshacer de eso porque las consecuencias de guardar ese enojo van contra la vida y van contra Dios, ¿vale? Órale. Este pilar de la inteligencia emocional, Goleman, te dice que es una reacción fisiológica, así natural, con el enojo, que puedas tener una desembocadura, una consecuencia violenta. Entonces, que prestes atención, ¿no? Y te decía que dentro de las tareas de introspección que se hacen, empiezas a identificar que hay algo pendiente, ¿no? Que a veces no lo percibimos, Iván. A veces es muy sutil que alguien en el asiento que ibas en el transporte puso una bolsa junto a ti y te iba molestando y bueno, ya te bajaste, pero te bajaste molesto y no sabes por qué llegas tan molesto a tu casa, ¿no? Y dices, ay, bueno, venía cansado, pero no sé por qué. Y se empieza a acumular esa molestia y se empieza a transformar. Y entonces en un entorno urbano es muy común que la gente esté enojada. Pero es más complicado de repente dentro de la saturación de elementos, perdón, y de estímulos que en algún momento los desconoces, no sabes qué tienes, sabes que no estás bien, pero no sabes qué tienes, ¿no? Y como bien dices, cuando empezamos a revisar nuestras emociones y nos permitimos vivir las emociones, entonces nuestra vida empieza a cambiar otra vez y empezamos a entrar como en un tono de armonía, ¿no? Donde no quiero decir que el enojo no está, solo lo empiezas a identificar y solo lo empiezas a vivir. Esto de las 5 emociones al día, yo creo que puede ser posible. Solo en mi versión de Federico Mancera les digo, bueno, vívanlas desde que las identifican, pero no es necesario recrearlas y volverlas a traer. Si te enojaste en la mañana y en la tarde tuviste un tiempo de reflexión, pues ya no te traigas el enojo, o sea, relájate, reconócelo, vívelo, sabes que algo quedó pendiente, solucionalo, atiéndelo. Pero si la situación ya se quedó atrás y dices, en la mañana me enojé, pasó esto, ah, por eso me enojé, ah, ahora lo entiendo, ya no es necesario que recreemos el enojo, solo que lo reconozcamos para que lo vivamos. Aunque recordar que solo el enojo, por su propia naturaleza, sí es necesario quemarlo, ¿no? Sí, pero lo que yo te decía, el hecho de reconocer lo que en la mañana pasó el evento, ya identificaste tu emoción, sabes por qué, esto que te decía, que por saturación de emociones, ya no sabes por qué, pero llegaste raro a tu casa. Ya identificaste que en la mañana te enojaste, que la señora puso la bolsa y que la verdad sí te venía molestando y que eso te cambió el humor del día, ¿no? Pero ya llegaste a tu casa, ya lo viviste, ya. El malestar se acabó, nada más quería saber qué era lo que había pasado y en tu lógica lo desarmas. Yo estoy de acuerdo en que se tiene que vivir el enojo, no quiero desviarme del tema, ¿vale? Lo que sí digo es, si el evento ya pasó y solo hacerlo consciente te hace vivirlo y quemarlo, háganlo así, por economía. Sí, pero cuando no sea suficiente, sí aplicar alguna de las otras técnicas. Claro, Porque justamente puede ser que si no lo procesamos, lleguemos a la casa, no sé, con la esposa, con el esposo, con los hijos, y con los hijos nos los quitemos, ¿no? Y exacto. eso a la larga empieza a crear tales historias familiares, ¿no? Por eso decía que por economía, si ya lo viví y ya lo gasté y solo quería saber qué pasó, pues ya se acabó el evento, no necesito volverlo a revivir. No se acabó, faltó de solucionar algo, solucionenlo, vívanlo, gástenlo, quémenlo y deséchenlo de su vida. Sí, o Son sea, cosas que no sacarlo. necesitan. Y no lo digo por un mal comercial, porque yo coincido en que si lo acumulas es el peor error que puedes estar haciendo por estrategia. Y estás haciendo la peor de las economías. Yo, por ejemplo, les podría decir que cuando a mí me pasan cosas, no sé, en el trabajo, que de repente, pues pasa algo, ¿no? Que me hace molestarme. Sí logro controlarlo, sí logro aplicar una técnica, no me desquito ahí, pero sí me quedo con el pendiente de que lo tengo que quemar. Y entonces, a veces cuando me toca manejar trayectos largos, literal aplico la gritoterapia, ¿no? Y me va a decir, ¿qué es la gritoterapia, Iván? Bueno, para mí la gritoterapia es que
pues literal, voy en mi auto, voy encerrado y literal grito, ¿no? O sea, eso es como un grito así, ¡ah! ¿No? Un grito de enojo, ¿no? Y una vez, por ejemplo, me pasó que camino en carretera, no sé por qué, como que el tráfico estaba muy loco, muy violento. Y entonces iba con mi pareja y le dije, oye, en verdad, perdón, pero estoy muy enojado por la forma en que está ahorita el tránsito. Necesito sacarlo, ¿no? Y entonces me dice, ay, ¿qué quieres hacer? Yo, necesito gritar, ¿tienes tema? Y digo, me dice, no. Entonces digo, si quieres, tápate los oídos, ¿no? Pero en verdad lo necesito hacer. Y ya me dice, pues ya lo. Y ya lo grité, ¿no? Como dos, tres gritos, hasta que me puse afónico, ¿no? De que ya no podía más. Pero bueno, para mí es una forma, ¿no? Y te diste cuenta que tu pareja ya estaba atrás en la carretera a 2 kilómetros, ¿no? Había salido No, huyendo. no, no, más bien terminé y dijo, ya estás mejor. Y yo así, qué bueno. Pero justamente, algo que quería compartir sobre este tema es que Loes, Herrera y Fernández del 2011 comentan que para lograr esto necesitamos algunas habilidades como la autoconciencia corporal, la identificación de sentimientos, el manejo de introyectos y la asertividad. O sea, lograr esto que tú y yo comentamos ahorita, sí es como el ideal, pero solo recordar que en Daves no podemos así llegar de la nada, ¿no? Y ahí es donde los invitamos a ti que nos escuchas, que lo compartas, lo comuniques, que hables, que tal vez pongas en práctica alguna de las ideas que hemos dado en estos episodios. Y si no puedes, por supuesto, te permitas asistir a terapia, también se vale, Iván. No, sí, justamente porque, ¿cómo decirles? O sea, a veces vivir tranquilos y bien es tan al alcance de la mano que no nos damos cuenta que quizás nada más hacer unos pequeños ajustes en nuestra forma de percibir el mundo, en la forma de nuestros sesgos cognitivos, en la forma en que reconocemos nuestras emociones, en la forma en que nos comunicamos, en la forma en que transmitimos información, con eso lograríamos cambios tan trascendentales que en verdad es tan barato y es un cambio que nos afecta de por vida que de repente esa es la parte que yo me sorprendo, ¿no? Como cuando uno da en el clavo en temas psicológicos, el cambio es inmediato, quizás cuesta un poco trabajo nada más establecerlo, pero está y los beneficios que se obtienen son increíbles. Fíjate, Iván, yo a finales de este año aprendí una nueva emoción que nunca había vivido. Tengo 54 años y descubrí una emoción. Y hace no tanto tiempo también descubrí otro factor que tiene que ver con el enojo, mucho en mi caso. Yo creo que en el 90% de los casos donde yo me molesto, me enojo o me siento mal, ha sido por la frustración. Y te puedo decir, no nada más en algo que pasó feo. Por ejemplo, yo quiero darte una fiesta sorpresa, ¿no? Tu cumpleaños. Y entonces me pongo a imaginar cómo voy a decorar, voy a pensar qué sabor de pastel, cómo voy a, o sea, todo así, ¿no? Pues para pasárnosla súper bien. Y entonces no llegan los adornos que yo quería, llegan otros, yo, ay, no manches, yo quería estrellas y me trajeron, no sé, nubes, ¿no? Y yo, ay, nada que ver una cosa con la otra, pero bueno, ya. Entonces ya me empecé a frustrar. Y luego, no sé, yo digo que a ti te gusta el chocolate y yo quiero un pastel de chocolate y no hubo un pastel de chocolate. Y ya segunda frustración, ¿no? Y luego digo yo, a mí me gustan que algunos eventos, algunas festividades sean de sorpresa. Me gusta, me encanta ver la cara de sorpresa de la gente de, ay, qué padre está esto, ¿no? Y entonces, imagínate que estoy así en la escena, en el cuarto, adornando con mis nubes y mi pastel de 3 leches que no fue de chocolate. Y tú decías que llegabas a las 8 de la noche y llegas a las 7:30 y me agarras a medio adornar. Y entonces voy, me siento y estoy enojado, Iván. Por frustración de, no puede ser, yo quería estrellas, me trajeron nubes, yo quiero un pastel de chocolate, me trajeron de 3 leches. Y luego se le ocurre llegar temprano a Iván. Y entonces, Uy, perdón. y así de, no puedes, y ya estoy enojado, Iván. Entonces tengo que hacer mi ejercicio y desarmar las cosas y digo, a ver, ¿cuál es el objetivo final de todo esto, no? Pasármela bien con Iván. Entonces me tengo que desarmar en ese momento y decir, voy a soltar la frustración. Ni él ni yo esperábamos esto. Fue una sorpresa para los dos que haya nubes en su celebración. Va a ser una experiencia diferente porque pues no es de chocolate, va a ser de 3 leches. Y sorpresa para los dos y esto va a ser divertido y agarra una nube, ponla allá, mira, yo me imaginé esto y entonces como que abrirme al hecho, a la realidad Los cambios. de que fue diferente, ¿no? Y en mi naturaleza está mucho eso, Iván. A veces en mi mente se hace
un Algo escenario. como lo que te platiqué de esta segunda temporada que tú me decías y me veías así como serio, como oído, es que en mi mente trabaja tan rápido que te puedo decir que ha llegado a pasar que por su gestión huelo las cosas. O sea, ahorita que te dije el pastel de chocolate y que estaba concentrándome en el ejercicio, en ese momento mi nariz estaba percibiendo un chocolate amargo. Entonces, el hecho de que tú estés viviendo una cosa y de repente te vivan otra realidad, mi mente entra como en shock y llega la frustración. Entonces, son ejercicios que he tenido que aprender a hacer de decir, cambio, agarremos lo nuevo, seamos más flexibles. Yo que tengo una naturaleza de estas persistentes y tercas, pues ha sido todo un ejercicio de vida, ¿no? De decir, a ver, te puedes molestar, te puedes encabronar, así como decimos en México, o te regresas al objetivo inicial y te la pasas bien, ¿no? O sea, y qué curioso, ¿no, Fede? Porque justo lo que tú nos estás compartiendo con este ejemplo o sea, describes todas estas habilidades, ¿no? Dice, habilidad de autoconciencia corporal. O sea, tú te identificas en un escenario así cuando empiezas a frustrarte y cómo empiezas a molestarte con cada cosa que no va saliendo como querías. Identificas tus sentimientos, o sea, eres capaz de reconocer que esa frustración te está provocando molestia, ¿no? Que a la segunda se vuelve enojo y a la tercera se vuelve como ya un enojo más alto, ¿no? Manejas de introyectos, o sea, llega la persona y te das cuenta que esa persona no tiene nada que ver con lo que tú querías, ni con tu enojo, ni con tu frustración, y entonces en ese momento entiendo que eres capaz de decir, oye, a ver, no me voy a enojar con él porque era una sorpresa, pero yo ya tengo todo esto, y al tiempo en que estás manejando tus introyectos, estás siendo asertivo, y entonces dices, no, bueno, él no sabía que iban a ser estrellas, ya son nubes, él no sabía que era chocolate, ya es de tres leches, ¿no? Y pues bueno, es sorpresa para mí que haya llegado un poco más temprano, y pues también para él, ¿no? Entonces ya es una sorpresa para todos. O sea, en este ejemplo que nos das, tú logras meter todo esto y algo que se me hace muy curioso es que esto que haces tú también forma otra de las estrategias para manejar el enojo, que es la reestructuración cognitiva, ¿no? Uh -huh. Es decir, cambiar la forma en que se piensa. Y sí, y digo, es todo un ejercicio, ¿eh? Porque en mi naturaleza está, deber ser muy soñador y vivir muchas cosas y les juro que las estoy ideando y conforme las voy ideando las voy viviendo y por lo tanto las voy disfrutando. Entonces, imagínense que alguien llega y me patea el escenario y me cambia todas las piezas y yo así, pero ¿cómo fue posible, no? Sí llega la frustración y digo, al final de cuentas la calidad de vida tiene mucho que ver con nuestras decisiones del día a día. Podemos vivir esto a la inversa, ¿no? Sí, sí. Y bueno, Fede, ahora sí que para ir cerrando ya este otro episodio, ¿alguna otra técnica o idea que nos puedas compartir al auditorio para justamente ir trabajando el enojo y cualquiera de sus versiones? Me voy a regresar a mi eje espiritual, Iván, me ha funcionado. Ok. Normalmente me levanto en la mañana y con un poco de buena motivación o programación neurolingüística, como lo quieran ver, me doy los buenos días, Iván, y me deseo un buen día. Y entonces me abro a la posibilidad de tener un día muy diferente a todos los anteriores en mi vida. Y digo, vamos a pensar que esto es un océano, vamos a navegar y vamos a ver qué podemos descubrir este día, ¿no? Ok, ok, ahora sí que es como iniciar bien el día. Uh -huh. Me parece muy bien. Yo quizás a lo que ya hemos compartido, ¿no? Que es la relajación, la estructuración cognitiva, ya tú hablaste de la comunicación. Yo les diría el tema de la resolución de problemas, ¿no? Mm. Que también es como una habilidad de bastante interés porque, bueno, ¿quién no se enfrenta a un problema, ¿no? Chiquito o grandote a lo largo de un solo día, ¿no? Creo que desde decidir cómo te vas a vestir hoy, creo que eso lo podríamos ver como un pequeño problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo, por ejemplo, soy de las personas que creen que todo problema tiene una solución, pero antes de molestarme porque no encuentro con la solución, de alguna forma soy alguien que logra como mantenerse a la expectativa y cuando de plano no soy capaz de dar con la solución, lo comunico y pido ayuda, ¿no? Y entonces al comunicarlo y abrir el tema, pues damos con esa solución, ¿no? Por ahí leía que también otra forma de trabajar o de resolver, de atender la solución de problemas es, en lugar de tratar de buscar la solución, es concentrarnos en manejar y resolver el problema, ¿no? Okay. O sea, no enfrascarnos en la idea de que es que debe tener una solución, ¿no?
sino más bien es recordar, ubicar el problema que estamos enfrentando y entonces es mejor manejar el problema y ver la forma en que lo podemos resolver. Conforme lo hagamos, muy probablemente demos con la solución. Fíjate, Iván, me hiciste que me acordara, y perdón, pero en la vida laboral, en algún momento yo era de los que hacían un análisis y un contraanálisis de problemas y sabía que iba a haber un enojo de alguien, de quien me digas, a cualquier nivel. Y me acuerdo que una persona de la ciudad de Kansas me enseñó, a ver, ya identificaste que bueno, ya viste el problema, sí, ya lo desmenuzaste, que bueno, ¿cuál es tu alternativa de solución? Y yo, ah, caray, pues es que a mí me dijeron que de investigar, sí, pero yo creo que puedes evitar el enojo de una o más personas si además de describir el problema, Llegas con describes una solución. Sí. Y alguien me dijo, pues ambicioso, llega con dos, a lo mejor no van a tomar ninguna de las dos tuyas, pero el hecho de que alguien no se concentre solo en el problema y tú no te concentres solo en el enojo, va a invitar a que todos nos invitemos a pensar en soluciones y evitemos problemas. Sí, sí, justamente, ahora sí que una actitud propositiva, ¿no? Ujú. Pues bueno, ¿no? Así que tú que nos escuchas, pues te invitamos en el próximo episodio donde vamos a tener el café con nuestro invitado para este tema. Y pues considéralo, ¿no? En verdad esperamos que no seas de las personas que vive el enojo en su máxima expresión Y que lo acumulas. y que lo acumulas. Sin embargo, si descubres con estas grabaciones que es así, en verdad, no importa qué edad tengas, no importa en qué etapa de tu vida estés, Ni en qué ámbito. ni en qué ámbito, te invitamos a que lo empieces a trabajar, a que lo empieces a comunicar. Y créeme, no es difícil, ¿no? Y las oportunidades que vas a lograr al trabajarlo te van a permitir visualizar y entender tu vida de otra forma, ¿no? Y si tienes alguna que tú nos puedas compartir, te lo vamos a agradecer. También, exactamente. Y es de esta forma que finalizamos esta emisión llena de ideas y comentarios propios y de diferentes líneas de investigación, confiando que en casa ayudarán a crear una nueva forma de conocimiento propio que les ayude en la etapa en la que se encuentren. Agradecemos que nos sigan y esperamos sus comentarios, sugerencias y agradecimientos en nuestro sitio de Facebook E Instagram, y que nos escuchen por Anchor, Spotify, Apple Podcast Google Podcast. y YouTube. Hasta pronto, amigos. Hasta pronto, bye bye.